Resumen de la lección 10 para el 7 de diciembre del 2019. Adoración al Señor. Para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3, verso 11. El espíritu de adoración y la gratitud de los hebreos se desbordó en alabanza a Dios cuando el nuevo templo fue dedicado en el año 515 a.C. Esdras capítulo 6, versos 15 al 18. Y luego, 60 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro de Jerusalén. Nehemías capítulo 6, 15 al 7, 3, capítulo 12, verso 27. Toda dedicación era preparada con esmero y acompañada con cantos y música, banquetes y sacrificios, con regocijo y alegría. También se purificaba al pueblo. Domingo 1 de diciembre. Entonar el canto para Jehová. Nehemías capítulo 12, los versos 27 y el 28. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Los cantores y músicos para los servicios del templo eran levitas. Dios dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debía hacerse profesionalmente. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era una de sus ocupaciones. Durante la época del rey David se organizó una verdadera academia de música en Israel. Designó como directores de la adoración a los descendientes de Asaf. Todavía en tiempo de Nehemías eran designados como cantores sobre la obra de la casa de Dios. Nehemías capítulo 11, verso 22. Trabajaban en turnos en el templo. Algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba para los cultos. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Es suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. Lunes 2 de diciembre. Purificación. Nehemías capítulo 12, versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. La purificación de personas y objetos se realizaba lavándolos completamente o, en ocasiones, rociándolos con el agua de la purificación. Números capítulo 19. Este rito no tenía tanto que ver con el perdón de los pecados como con la limpieza de la maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El templo y sus servicios eran componentes esenciales de la religión del antiguo Israel. También eran un medio para alcanzar un fin, y ese fin era conducir al pueblo a una relación salvadora con el Dios del pacto. El hecho de saber lo que Dios ha hecho por nosotros, como es darnos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a amarlo y adorarlo. El reconocimiento del perdón del pecado debería infundir gratitud a Dios y un sentido de esperanza y gozo en el corazón. Martes 3 de diciembre. Dos formidables coros de acción de gracias. Nehemías capítulo 12, verso 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Nehemías 12:38. El segundo coro iba del lado opuesto.
y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Se crearon dos grandes coros que se separaron a un lado y otro de la muralla. Esdras dirigía el primer coro, Nehemías iba tras el segundo. Bajando de la muralla en el lado opuesto a su partida, ambos coros se reunieron para entrar juntos en el templo. Mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos, el pueblo se inclinaba en oración. Era parte de su adoración. Luego venía la parte central del templo, los sacrificios. Escuchar una música tan hermosa, además de elevar los pensamientos del pueblo hacia el cielo, ayudaba a que toda la experiencia de adoración fuera más placentera. La música siempre ha sido un medio para elevar los pensamientos a Dios. En el cielo y en la tierra nueva seguiremos usando este maravilloso medio de alabanza y adoración. Miércoles 4 de diciembre. Los sacrificios como parte de la adoración. Nehemías capítulo 12, verso 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Los sacrificios eran el punto central de la adoración en el templo. Ni la purificación, ni la música, ni la adoración tenían sentido sin el sacrificio. El sacrificio apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Jesús es el centro de todo acto de adoración. Salmo 95, 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Adorarte es mi deleite, debe ser el pensamiento de cada hijo de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con sobrecogimiento y reverencia, y también con regocijo. El acto de adorar incluye el canto, la música, el gozo e inclinarse reverentemente delante de su presencia. La adoración es una convocación a cantar, elevar con alegría y hacer música para celebrar a Dios. También es fundamental tratar de lograr un equilibrio entre el gozo y la reverencia para alabar y adorar a nuestro Creador. Jueves 5 de diciembre. Sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Nehemías capítulo 12, verso 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. La obra de los sacerdotes representaba la intersección de Jesús en el santuario celestial, por lo que ya no es necesario el ejercicio de ese ministerio, pues es ejercido directamente por Jesús allá en el cielo. Pero es de vital importancia para la iglesia la obra levítica. Me explico. La obra de los levitas modernos es ejercida ahora por los dirigentes de la iglesia, manifestándose en la predicación, el evangelismo, el cuidado físico de la iglesia, la música, etc. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestras iglesias. La iglesia no es perfecta, pero eso no debería impedir que demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. Es de suma importancia apoyar económica y moralmente a nuestros ministros, así como animar y valorar el trabajo de las personas responsables de cada parte del servicio de nuestra iglesia. Sin diezmos ni ofrendas, no existiría una iglesia mundial organizada. El apóstol Pablo dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio
que vivan del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14. Leo de Apocalipsis, capítulo 15, los versos 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta ha sido el resumen de la lección número 10 para el 7 de diciembre del 2019. Que Dios os bendiga. Les habló el pastor Rafael Polanco.